la ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia y la tecnología. Amigos, se ha escrito cualquier cantidad de documentos en homenaje al escritor Vargas Llosa que, a decir verdad, pues puso el nombre del Perú en alto a nivel internacional. Ha sido considerado como uno de los inmortales de la literatura por la Academia de la Lengua Francesa. Y prácticamente todos los editorialistas, comentaristas han echado loas que en cierta manera ha incomodado o no les ha parecido de buen gusto a algunos periodistas como César Hildebrand y el propio Bailey, que señalan que no debemos ser tan sobones, entre comillas, ¿no? Claro, todo ser humano tiene sus lados positivos y negativos, y no menos positivos en todo caso. Em, pero en realidad, este modesto servidor, hace mucho tiempo, que no tenía una buena opinión del político Mario Vargas. Por supuesto, una excelente opinión del escritor que escribía ficción, que con su imagen de escritor, pues hizo brillar el sello del Perú, pero con sus ideas políticas y sus análisis ya reales, no de ficción, de la realidad peruana y latinoamericana, daban mucho que desear. Y como científico, obviamente, tengo que decirles que también en alguna oportunidad yo escribí sobre Vargas Llosa. Contracorriente, o sea, una voz solitaria, tal vez insolente, un jovencito que era físico, y yo soy físico, que se le ocurría, atrevía, osaba escribir sobre Vargas Llosa, no tan en buenos términos. Bueno, el artículo fue publicado en el diario La República el 23 de octubre de 1985. ¿Mm? El título del artículo era así: Universidad caricaturizada. ¿Qué decía en el artículo? Grosso modo, la Universidad Peruana lucha tenazmente por obtener los medios que les permita cumplir sus objetivos al servicio del país, pues la universidad pública no tenía prácticamente nada para sobrevivir. Sus profesores, pues, ganaban una miseria, $100 al mes, no podían sobrevivir y la gente se iba, pues, de la universidad peruana al extranjero. Los estudiantes y profesores peruanos que realizan trabajo de investigación o estudio de posgrado en el extranjero se convierten en embajadores de la universidad. Es en base a su desempeño que se abrirán las posibilidades de colaboración que permitirán aprovechar la experiencia de instituciones avanzadas en temas que son de interés para el Perú. Los intelectuales peruanos, que son los que dan una imagen de nuestras universidades, deben esforzarse por no deben esforzarse por distorsionarla o caricaturizarla. Por eso es que me ha llamado la atención que el escritor Mario Vargas Llosa haya otorgado
una entrevista al diario, a la revista Le Point de París, el 29 de septiembre de 1985, ¿m? En la que desdibuja la universidad que conocemos. Las universidades latinoamericanas son, según Vargas Llosa, en esa entrevista, lugares donde la violencia ideológica se practica y reina. Lugares donde la violencia ideológica y práctica, perdón, la violencia ideológica y práctica reina. Mario Vargas Llosa declara que las universidades latinoamericanas son donde se forman las bandas, dice, son donde se forman las bandas. De allí salen todas las filosofías que justifican la violencia. Mario Vargas Llosa afirmaba en esa entrevista, además, que la clase intelectual latinoamericana es además subdesarrollada, sintiéndose desanimado cuando se encuentra frente a esta, es decir, cuando se encontraba con los otros o con los intelectuales, se desanimaba, le daba depresión, se deprimía. Claro, imagínense más tarde con la famosa Socialité, pues, durante 7 años parece que no se deprimió mucho, pero con los intelectuales latinoamericanos se desanimaba, dice. Bueno, la razón por tal calificación es que, entre comillas, no se siente afectada por los eventos de Afganistán. O sea que los intelectuales latinoamericanos tenían que estar súper interesados en los eventos de Afganistán, como él, que lee bastante. Y añade, y en su seno, entre comillas, no se debilita la imagen de la Unión Soviética y del comunismo. Caramba, o sea que los intelectuales latinoamericanos somos prosoviéticos y comunistas en cierta manera. No se desdibujaba la imagen de la Unión Soviética y del comunismo. Palabras tremendas, ¿ah? Eh, Hay efectivamente en el Perú y en América Latina muchos científicos que se han formado en la Unión Soviética, pero no veo por qué tienen que estar pensando en la imagen de la Unión Soviética y del comunismo. En fin, además, eh, bueno, pienso que, bueno, Mario Vargas Llosa piensa que se necesita un líder carismático y pragmático, tan evidente para atraer a esa clase limitada. O sea, tremendo, ¿cómo uno se puede sentir al escuchar eso? Pero que además además se necesita una Thatcher, decía, una Thatcher que ose atacar el problema considerando que la libertad es la mayor solución, incluso en el nivel en el nivel económico. O sea, el señor Mario Vargas Llosa se entregó ideológicamente al liberalismo y todo lo que se alejaba de esa idea de liberalismo, francamente estábamos perdidos y que necesitamos una Thatcher para que nos ponga en regla, en línea. ¿Se imaginan ustedes? Y eso algunas de las frases así duras de Mario Vargas Llosa contra nosotros, los que nos creemos intelectuales latinoamericanos. Cuando leí este artículo, no lo podía creer, francamente, que un escritor peruano, nacido en el Perú, diga tanta cosa tan extraña. Si no comprendía a los latinoamericanos, y los peruanos, por supuesto, él es peruano,
menos pues podía comprender a los indígenas. Es por eso que hablaba de la famosa utopía caica y que las culturas indígenas deberían extinguirse para comenzar el desarrollo. Está totalmente perdido el pobre señor Mario Vargas Llosa. Tan perdido estaba que no comprendió a los movimientos indígenas peruanos, a las culturas indígenas. Y claro, si él con tanta inteligencia que se supone tenía, no comprendía el valor de las culturas indígenas, obviamente, ¿cómo quería él que esas culturas indígenas lo comprendan a él? No lo comprendieron y le dieron obviamente la espalda en las elecciones en las que se enfrentó con el señor Alberto Fujimori. Ojo que este artículo que escribí en 1985 no tiene nada que ver con la política. Acá no estaba tomando, digamos, posición pro esto o por lo otro, porque él no estaba de candidato a nada. Estaba él escribiendo las cosas que todos conocemos. Este señor, ex- excelente escritor, pues tenía fuertes debilidades, fuertes desviaciones respecto a la realidad, porque yo sé, soy de la Universidad Latinoamericana, soy de la Universidad Nacional de Ingeniería y estudié también, hice tesis en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a esas dos universidades estatales de prestigio. Tenía una fuerte admiración por ambas universidades y que de repente me digan eso, que nosotros estamos muy limitados, que necesitamos una Thatcher que nos ponga en línea, que no somos capaces de comprender lo que pasa en Afganistán, en la Unión Soviética, etcétera, etcétera. Yo entiendo que los escritores siempre estaban atentos lo, en lo que escribían sobre ellos. Y claro, estoy seguro que leyó La República porque él era también muy asiduo a ese diario y le cayó seguramente a este articulito como, no sé, pues, como chicharrón quemado, que no pudo digerirlo adecuadamente, pero seguramente dijo, bueno, ese señor Modesto Montoya, ¿quién será? ¿Por qué me ataca de esa manera? Pobre ignorante. ¿Cómo? No tengo la menor idea lo que él dijo. Sin embargo, si ustedes leen eh, la obra que él escribió más tarde, Los cuadernos de Don Rigoberto, tengo la sensación y casi el convencimiento eh, que hizo pues una especie de venganza eh, media rara contra un egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería que se llamaba Modesto Pluto. Muy curioso ese nombre. Modesto es un nombre raro que yo mismo decía, ¿cómo me ha salido ese nombre? Eh, Muy pocos lo tienen. Pero Pluto, ¿qué cosa es Pluto? Pluto son las iniciales del que descubrió Plutón. Y Plutón, voy a ver si está aquí en la internet. ¿Por qué Plutón es Pluto en inglés? Resulta que Pluto son las iniciales del que descubrió Plutón.
pero no era un científico profesional, era un aficionado, no era un científico. O sea que Modesto Pluto era un tipo que se llamaba Modesto y que era aficionado. ¿Ah? Pero además lo ponía en una situación tan ridícula este personaje. Andaba en un carro estrafalario, con sus asientos forrados con cuero de tigre, que un decepcionado del amor, que se quiso casar con alguien, que no lo aceptó, y decepcionado se fue al extranjero, y en el extranjero, pues trató de atraer a su exnovia, que ya estaba casada y era con don Rigoberto, y este don Rigoberto, pues, así un poco como provocador, le dijo, pues ya ve pues con este señor, a ver de qué cosa es capaz. En fin, una especie de parodia al pobre Modesto Pluto, un egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Y realmente eh, que me hizo pensar que había escrito un poquito picado por esa notita tan pequeña, tan insignificante como de la universidad caricaturizada. Después lo encontré en la Universidad de Lima, porque hicieron un gran homenaje, el doctor honoris causa. Ahí estaba, entonces me invitó a la Universidad de Lima y fui pues, y cuando lo saludé, lo interpelé y le dije, pues oiga usted, este, he leído su novela, Los cuadernos de Rigoberto, y él se rió, como suele hacer así, se sonrió, ¿no? Eh, Así pues, le gustó, me dijo. Bueno, ¿qué iba a decir? Me pareció gracioso, le dije, pero los ingenieros de la uni, yo no soy ingeniero, por si acaso soy científico, no tienen esas características de decepcionados, de amargos, eh, simplemente todo lo tomamos al deporte, ¿no? De modo que a ustedes les recomiendo, a aquellos que saben leer literatura, a ver si la opinión que pueden tener de lo que es capaz un escritor cuando se pica, ¿no? Cuando se pica. Manuel Escorza, que es un escritor amigo mío, que murió también, que me dijo, pues, que los escritores toman nota de todo lo que pasa, porque de ahí sale sus, sus novelas, ¿no? De modo que fue eso, se picó con el artículo y escribió cosas horribles sobre el señor Modesto Pluto. Bueno, por supuesto, los escritores tienen una gran responsabilidad. Si son novelistas, para generar ocasiones de escritor, y el Perú tiene hoy en día mucha gente que está escribiendo sus memorias. La muerte de Vargas Llosa ha generado vocaciones extrañas. Veo que todo el mundo está escribiendo cosas. Todo el mundo quiere eh, estrenarse como escritor, puesto que Vargas Llosa ha dado ese impulso con su muerte. Pero en fin, nosotros solamente con los científicos nos basamos en hechos, y es un hecho que él un poco que, y no sé si la palabra es insultó, sino descalificó a los intelectuales que salen de la universidad latinoamericana. Muy bien, quisiera saber ustedes qué opinan. No, no creo que estén todos como la prensa dando solamente halagos. A algunas cosas también hay que decir, no debemos limitarnos a aplaudir todo lo que escuchamos, ¿no? ¿Ah? Acá dice, miren, en la novela Los cuadernos de don Rigoberto, de Mario Vargas Llosa, Modesto, apodado Pluto,
Es un personaje que desempeña un papel significativo en la trama. Modesto es un antiguo compañero de colegio de doña Lucrecia, la esposa de don Rigoberto. En la historia, no, Modesto es un ingeniero adinerado que reside en los Estados Unidos. Le envía una carta a Lucrecia proponiéndole pasar una semana juntos en París, justo donde yo venía, ¿no? Venía de París, cumpliendo así un sueño que ha albergado desde su juventud. A pesar de estar casado, Modesto le asegura que su comportamiento será respetuoso y que su intención es compartir con tiempo ella en un ambiente romántico, pero sin presiones. Caray, mire, Lucrecia, sin ocultarle nada a don Rigoberto, le muestra la carta. Sorprendentemente, don Rigoberto la anima a aceptar la invitación, lo que desencadena una serie de eventos que exploran los límites del deseo, la infidelidad y la imaginación. Durante el viaje, Lucrecia mantiene una comunicación epistolar con don Rigoberto, compartiendo detalles de su experiencia con Modesto. Estas cartas se entrelazan con las fantasías y reflexiones de don Rigoberto, creando una narrativa donde el pasado y el presente, la realidad y la imaginación se fusionan de manera compleja. El personaje Modesto simboliza el deseo reprimido, dice, el deseo reprimido y las oportunidades no aprovechadas del pasado. Su aparición en la vida de Lucrecia y don Rigoberto sirve como catalizador para que ambos personajes confronten sus propios sentimientos y deseos, cuestionando las convenciones sociales y las dinámicas de su relación. La inclusión de Modesto en la novela permite a Vargas Llosa explorar temas como la dualidad entre la realidad y la fantasía. Justamente, justamente, eso es lo que le criticaba a don Mario Vargas Llosa, ¿no? Mezclaba la realidad con la fantasía, exactamente. En su mente tenía ideas de la República Bananera, estaba de moda esa historia, y pensaba que las universidades se hizo la fantasía que correspondían a ese modelo. La complejidad de las relaciones humanas y la naturaleza del deseo. A través de este personaje, el autor profundiza en la psicología de sus protagonistas, mostrando cómo las decisiones del pasado y las fantasías del presente pueden influir en los demás. Bueno, imagínense ustedes, em, pueden entrar allí, hay un PDF de don Rigoberto, ¿ah? En la carta Modesto se describe a sí mismo como un manso Pluto, apodo que le daban en su juventud. Sin embargo, en la novela no se menciona que Modesto, bueno, él era un empresario y que estaba pues muy decepcionado, tenía muchas cosas reprimidas. En cierta manera tenía problemas psicológicos, el pobre Modesto Pluto. Muy bien, amigos, ahora sí vamos a ver si alguno de ustedes, pues voy a abrir la página de comentarios para intercambiar las ideas de escritor, de fantasía, de realidad, con ustedes, amigos. Disculpen que me estoy aquí perdiendo con las páginas, pero trato de encontrar las opiniones que ustedes estén eh, emitiendo sobre este pequeño comentario respecto a la obra, a la entrevista de Vargas Llosa, mencionando la Universidad Latinoamericana. ¿Ah? Veamos, ahí estamos. Ya entré a los comentarios. ¿Mm?
Victoria Cuya me dice, qué bueno escucharlo, gracias Victoria. Gracias Victoria, me animas. Fabiola Bloisa, buenas noches, doctor Montoya. Vargas Llosa como escritor, muy bueno, pero como persona, esposo y político, no puedo decir lo mismo. Ah, claro, eso sí, pues. Este, a Vargas Llosa le faltaba mucho conocimiento de ciencia, francamente peligroso. Les voy a decir por qué. Miren, los seres humanos y los animales también, por supuesto, tienen genes, tienen genes recesivos y dominantes. Un recesivo y un dominante. El hombre ha sobrevivido porque los dominantes dan características positivas. Supongan ustedes, por un momento, que el papá tiene un gen dominante que te da una fortaleza, que eres sano, y otro recesivo, acá el dedo gordo, que es una enfermedad. Pero como el dominante es una característica sana, la persona es sana. O sea que el recesivo no funciona, está en recesión, de ahí viene la palabra. Para que una persona esté enferma, tiene que tener los dos genes de la enfermedad, que son recesivos, pero como hay dos iguales, de todas maneras se manifiestan. No es cuando tiene el dominante sano y el recesivo malo, no. Si tiene los dos recesivos malos, de todas maneras es una enfermedad. Muy bien. Cuando una persona sana que tiene el gen recesivo enfermo y el dominante sano se une con una pareja, pariente, familia, que puede tener también el gen recesivo y el sano, y es sano porque, perdón, el gen recesivo malo y el dominante bueno, es sano porque el dominante es bueno, o sea que las dos personas están sanas, cada uno tiene un recesivo. Cuando se juntan, la relación sexual hace una mezcolanza, un cóctel de los genes, y el hijo sale con dos genes de los cuatro, al azar. De repente salen los dos con los genes sanos, que eran dominantes. Y de ahí, obviamente, el hijo va a salir sano, totalmente sano. Si es que sale el gen malo de uno y el gen dominante bueno del otro, también el hijo va a ser sano, porque el dominante es el sano. Pero como es al azar, el chocolateo, pueden salir los dos genes enfermos en el hijo y por lo tanto el hijo va a ser enfermo. Y estadísticamente, cuando hay esa unión de personas que tienen genes recesivo y dominante de esa naturaleza, cuando hay unión de eso, estadísticamente uno de cada cuatro hijos sale enfermo. Es por esa razón que con la experiencia de la historia, de miles de años, es que se prohibía matrimonios entre personas de la familia, lo que se llama la endogamia. La endogamia es peligrosísima porque pueden salir hijos enfermos. La enfermedad más común entre las gentes que se casan entre familias es un poquito en la parte neurológica. En Alemania hay pueblitos, o habían pueblitos pequeñitos
en los que todos eran familia y le llamaban, ojo, el pueblito de los loquitos. ¿Por qué los loquitos? Porque como eran endogámicos, había una gran proporción de muchachos, de personas que les fallaba el coco, que es una de las manifestaciones de esta endogamia. Y por supuesto también es muy conocido entre los reyes de las monarquías europeas, había pues eh, hijos de los reyes que eran parientes hemofílicos, porque la hemofilia precisamente es una enfermedad recesiva en mucha gente, lo tenemos, pero tenemos el dominante que nos protege. Pero cuando se casan entre familias, les- uno de cada cuatro le sale hemofílico. Esa es pues la enfermedad de los nobles europeos. También amigos, para que ustedes se pueden informar, en el Caribe hay islas holandesas. Las islas holandesas, unos cuantos holandeses llegaron allí, se instalaron, pequeñas islas, y claro, si había pocos holandeses, comenzaron a cruzarse entre ellos en pequeños grupos y salían personas deformes. Algunos tenían 6 dedos o cosas de ese estilo, deformaciones físicas. Las deformaciones físicas o, digamos, malformaciones que salen en algunas personas es porque hubo ese tipo de uniones. Todo eso está documentado, es la ciencia. De modo que Vargas Llosa tenía ese problema que no conocía el riesgo. Eh, Espero que sus hijos estén sanos, que no tengan problemas de ningún tipo, ojalá, pero a nadie aconsejo tener hijos con un pariente, menos con una hermana, menos el incesto. En los miles de años atrás, el incesto era aceptado, el matrimonio entre hermanos era aceptado, pero cuando se dieron cuenta que eso producía descendencia con defectos, se empezó a prohibir por la ciencia, por la ciencia. De modo que amigos, nuestro gran escritor Mario Vargas Llosa tenía mucha imaginación, mucha ficción, pero cuando tenía que enterarse de las cosas reales, de los riesgos reales, parece que estaba desinformado, totalmente desinformado. Bueno, sigo con las preguntas, veamos. Denny Vázquez dice, lo que necesita el Perú son científicos que solucionen nuestros problemas básicos, escribir novelas o eventos que pueden dar luz a los conocimientos solo con fines a dar soluciones de problemas. Muy bien, sí, pues es la ciencia. Carlos Linares Chávez dice, buenas noches, doctor. Saludos de Arequipa, Arequipa, saludos, de un ingeniero electrónico de la Universidad Católica de Santa María, UCSM. Jeffrey Sánchez, saludos profesor, saludos Jeffrey. Gabriel Orozco, ¿qué opina de la masacre Israel a Gaza? ¿Para usted es un genocidio como lo que hizo Hitler en 1944? ¿Qué tal pregunta que me hace usted, estimado Gabriel? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, efectivamente lo que está pasando en Gaza es una masacre atroz contra pobladores civiles, eh, ancianos, niños, mujeres, todos ahí que no están en ninguna batalla, en ninguna guerra. Realmente eso es un crimen, no cabe la menor duda. Eh, los que defienden eso, porque hay varios científicos que dicen, y eso se debe que Hamas hizo lo mismo hace unos años, mató gente con misiles,
Entonces, Israel tiene que defenderse. E incluso algunos piensan que deben desaparecer toda la gente de Gaza para que no conlleven un peligro. Y los de Hamas dicen pues que nosotros hicimos lo que hicimos porque los judíos han matado a muchos de los nuestros y nos han quitado nuestros terrenos, nos han invadido. Aquí estábamos todos y vinieron en los años 50. Es decir, es una especie de escalada de, de violencia entre personas de prácticamente un mismo pueblo, por favor. Ese pueblo que está allí son semitas, son hijos de los mismos ancestros. Eh, no, pero los romanos se llevaron a la mitad, en la época del Imperio Romano, a los judíos, no sé si a la mitad se llevaron los judíos a Roma, los trataron muy mal, el occidente los trató pésimo, España les prohibió tener propiedades, España ordenó que se vayan de España y que no vuelvan más, los judíos se fueron a Portugal, España invadió Portugal y de allí los judíos, la mitad se fue, no sé si la mitad, pero una parte se fue a Holanda y la otra parte se vino a Brasil y de Brasil llegaron a Perú, también Colombia y Bolivia, entraron por el Amazonas, llegaron, en el Perú llegaron a Celendín y de Celendín se dispersaron judíos por todo lado y los que se quedaron en Europa fueron los que más sufrieron, porque acordarán ustedes que los perseguían y el momento más duro fue con Hitler, que mató no sé cuántos millones, no solamente de judíos, sino también de gitanos. Y, y el occidente, Europa, en lugar de resolver el problema aceptándolos, integrándolos a la sociedad europea, porque eran franceses, eran alemanes, eran portugueses, eran holandeses, tenían que integrarse. Lo que hicieron más bien es crear, los ingleses que fueron al Reino Unido, crear una especie de misión de ocupación de un terreno que ya estaba habitado, la Palestina. Gente que, vamos a decir, partieron miles de años atrás, regresaron a un país que ya estaba habitado, bueno, con los que se quedaron allí, que no salieron. Y ahí se armó pues un gran problema, porque la gente que estaba viviendo allá, que se quedó, o que estaba siglos, de repente ve la llegada de gente que se posesionaba de los suelos, de los territorios, y se armó pues la guerra. O sea que en el fondo, amigos, todos los problemas que vivimos tienen un origen casi siempre religioso. Acuérdense ustedes que antes de Jesucristo era un pueblo, el pueblo judío, ya se había un poco recuperado de la época de los romanos, estaba tranquilo y de repente se dividen, el cristianismo surge, se dividen entre cristianos y judíos conservadores. En la propia Roma, los judíos se dividieron, unos pro Cristo y otros seguían con las ideas antiguas. Y en la propia Roma, los cristianos y los judíos empezaron a pelear. Y esa pelea entre cristianos y judíos que fueron traídos por Roma, por los romanos a Roma, se contaminó y Europa se vio dividida entre cristianos y judíos que no tenían nada que ver, porque esas ideas eran propiamente de Israel. Pues esas ideas que nacieron se difundieron a las Américas y acá vinieron católicos, vinieron judíos y por otro lado empezaron también a surgir otras creencias, otras iglesias basados
en las mismas raíces y se armó un problemón, confrontación entre grupos religiosos. En Europa fue muy duro, ¿no? Además, ustedes saben que surgió también la división que salió de Alemania con Lutero. Ya los cristianos, los católicos se separaron, que se volvieron protestantes y se armó la confrontación entre protestantes y católicos con muchas muertes. Hay cualquier cantidad de muertes producido por esas tensiones religiosas que nunca debieron ser así. Lo que tendríamos que pensar es que los seres humanos no deben tratar de invadir territorios ajenos sin autorización, por lo menos. No es posible que eh, hayan venido a la América personas que son también nuestros ancestros, porque nosotros somos mestizos en gran parte, más somos indios, pero mestizos. Venir acá, invadir, expropiar tierras y convertir a los propietarios originarios en esclavos o semiesclavos. Todo eso, amigos, es producto de esas creencias. Dios no está nada contento con eso, supongo que en su nombre se hayan peleado y hayan muerto tantos. Me has hecho, me has hecho hablar un montón, Gabriela. De modo que hay que conocer la historia. La historia es la fuente de las posiciones correctas. Victoria Cuya dice, solo cuando son familiares. Claro, cuando son familiares no debe haber matrimonios, no debería haber matrimonios, no, porque pueden salir hijos enfermos. Jeffrey Sánchez Murdoch, Murdoch dice, Hamas no tiene misiles. Ah, caramba, no tiene misiles. Disculpen si me he equivocado, pero Hamas atacó a Israel, no sé con qué, pero produjo muertes, no sé cómo. A ver si me explican. Y al Hamas eh, hizo lo que hizo porque ya había pues confrontación. Una vez que se inicia la confrontación, la invasión, es una trifulca tremenda, una guerra, una confrontación inhumana, me parece a mí. Chifre Sánchez dice, no creo que hay mucha ignorancia de la ciencia y tecnología en Latinoamérica, pues veamos a China, unos años que sea un país pobre en ciencia y tecnología, a estar superando a Estados Unidos. Bueno, amigos, efectivamente ya Estados Unidos está en franca decadencia y una de la decadencia, una muestra de la decadencia es su reacción contra China. Antes, cuando tenía el monopolio, el poder total de la tecnología, que ellos tenían todo, impusieron el libre mercado. Abra las fronteras para que entren mis productos. Ahora que ya no pueden competir con China, cierro mis fronteras para que no me invadan la tecnología. Amigos, si nosotros queremos una humanidad sin guerras, sin nada, hay que dejar que las fronteras se abran a los productos y a las personas. No podemos estar haciendo barreras. No estamos como en la época de la Edad Media, en que los pueblos, las ciudades de Europa estaban con tremendos muros, no se hablaban, eh, se peleaban permanentemente. Ese bicho de la guerra es lo peor que puede haber sucedido en la historia de la humanidad. ¿Mm? Bueno, ya ustedes podrán imaginar lo que sucede cuando hay guerra, porque la historia nos muestra. Alberto Merchán dice, doctor Montoya, ¿por qué cree usted que el mundo ha avanzado tanto en tecnología, pero no en relaciones interpersonales? Por ejemplo, esos salvajes de Trump, Musk y Bukele. Lo que pasa es que el ser humano, aparentemente, es demasiado egoísta. Yo estaba escuchando a un economista, el economista Jeffrey Sachs, norteamericano, que dice lo siguiente.
resulta que antes era amigo de China, muy amiguísimo, y ahora ya no quiere ser amigo porque ya China es fuerte. Estados Unidos quiere ser el más poderoso y ser amigo como tiene amigos menores. Está contentísimo de que me compra mis productos al precio que yo quiero, eh, que le besan el trasero, como dice Trump, el propio Trump, se manifiesta en esas formas. Eso quieren. Pero viene un país que como cualquier país puede crecer, China ha crecido con trabajo, con ciencia y tecnología, ya no es amigo. No pueden ser amigos de alguien que le está ganando la competencia y quiere hacer todo lo necesario para aplastar y impedir que China eh, difunda más sus productos, ¿no? Es una especie de reconocimiento de su debilidad, pero no, no quiere que siga progresando China. Es el famoso, ¿cómo le llaman esto? El árbol encebado, ¿no? El famoso árbol encebado. Y cuando vemos que alguien está subiendo, le ponemos grasa para que no pueda subir, para que se resbale. Esa es una cosa que viene de Europa, que sabemos nosotros. Y entre los países es lo mismo. La potencia máxima, el imperio, no quiere que no sea, que se abra otro polo. Pero como dice el economista Sachs, Jeffrey Sachs, en realidad ya ni siquiera va a haber dos polos, ahora viene India. India tiene tal cantidad de gente y tal cantidad de conocimiento que dentro de poco va a estar China primero, India después, tercer lugar Estados Unidos. Y ojalá, y ojalá que los países de América Latina se dejen de estas tonterías de las divisiones de países chiquitos, ¿no? Y se unan y hagan los Estados Unidos de América Latina. Y seríamos súper poderosos, porque cuando son muchos los miembros de una nación, entre todos pueden hacer cosas grandes. Se junta el dinero y se hacen grandes laboratorios, se impulsa grandes proyectos, pero cuando son chiquitos se hacen minucias que no tienen nada de consecuencia. Por eso China tiene también esa fortaleza, tiene más de 1.500 millones de habitantes y ya pueden ser independientes, un mundo aparte. Eh, Mientras que Estados Unidos tiene unos 300 millones y si tiene un poder, si tiene el poder que tiene gracias básicamente a que se ha llevado, ha atraído a una gran cantidad de talentos. Más de la mitad de los talentos en ciencia y tecnología que hay en Estados Unidos vienen de países extranjeros. Muy bien. A ver, ¿qué más nos dicen? Alberto Merchan dice, doctor Montoya, ¿por qué cree usted? Ah, nos pregunta sobre Musk y Bukele. En este mundo, el que conocemos, si una persona adquiere poder económico, eso se ve por todo lado, pues usa ese poder para someter al resto, para imponerle precios, para imponerle las condiciones. El principio es muy sencillo, ¿no? Si tú solamente tienes tu conocimiento para poder vivir este año, yo tengo para vivir miles de años, así que acepta mis condiciones o no doy trabajo. Eh, y, y entonces, como ya se siente poderoso, dices, como decía este, el papá de Ollanta y de Antauro, ¿no? Refiriéndose a Narín, borrachita de poder. Se emborrachan del poder y se creen pues lo suficientemente fuerte para comportarse como Hitler. No sé si ustedes habrán visto el signo de Hitler que hizo eh, Elon Musk cuando estaba celebrando el triunfo de Trump. ¿Ah? Ahora, Bukele. Bukele es un personaje que viene, bueno, para hacer un poco de contarles un poco de historia. Cuando yo estaba en París,
Me juntaba mucho con los salvadoreños porque trataban de liberarse de unas dictaduras tremendas allá en El Salvador en los años 70, 80. Salvador es un pueblo muy trabajador, era uno de los pueblos más desarrollados de la América Central. El problema es que cuando se empieza a desmoronar las cosas, la economía, y empieza, como ya aquí también ocurre, cuando ya la gente no tiene los recursos para sobrevivir, empieza la delincuencia, para sobrevivir se vuelven delincuentes. Y los países en esas circunstancias siempre acuden a un tremendo, así que dice, voy a resolver las cosas con fuerza, meten a la cárcel a todos los que antes asaltaban. Eso me hace recordar amigos a Chimbote, que tenía amigos así, que eran muy pobres, y ellos decían, yo quisiera que me metan a la cárcel porque ahí me dan de comer. Meter a la cárcel a la gente, a todos los delincuentes, a todos los ladrones, es efectivamente una solución, porque muchos de ellos robaban para comer. Algunos, claro, son profesionales, son empresarios del crimen, pero la gran mayoría roba para comer. Entonces, si los meten a la cárcel, están felices ahí, ¿no? De repente una solución, pero para eso tienes que tener mucho dinero, mucho dinero. Y cuando tú pones dinero en las cárceles, descuida la educación, descuida la ciencia, al final tu país no va a tener solución. Acá también, si nosotros quisiéramos resolver el problema, a todos aquellos que no tienen empleo, los metes a la cárcel y le das de comer, resuelto el tema. Aunque algunos dicen, en lugar de meterlos a la cárcel, hay que ponerlos en servicio militar obligatorio, que es más o menos lo mismo en términos de alimentación. Esa no es solución, esa es simplemente meter en la cárcel a los que para darle de comer. La solución está en fomentar la educación, la ciencia y la tecnología para que el país genere riquezas y compita de tú a tú con Estados Unidos o con cualquiera, vendiendo productos de alta calidad. Bueno, a ver, ya nos vamos yendo casi. Ese es un saludo romano. Dice, vamos, romano, que ese es la esvástica, viene incluso de la India. Bueno, estamos hablando pues eh, de Hitler. No sé si vendrá de otro lado, yo lo sé que viene de otro lado, pero Hitler usaba como su símbolo. ¿Y qué pasó con Hitler? Pobre Hitler. Destruyó su país, le hicieron destrozo y medio por comportarse como tal. Tenemos que, amigos, tenemos que ver la historia. La historia nos ilustra qué pasa con los países que se comportan como potencias invasoras, fascistas, prepotentes. ¿Qué le pasa? La historia ha mostrado que no les va bien. Ahí tenemos a Hitler, ahí tenemos a Francia, que Napoleón quiso allá invadir Rusia. ¿Qué le pasó? Pobre Napoleón, terminó mal y finalmente una desgracia para él y su país. De modo que los países que se comienzan a comportar así es porque se sienten débiles, quieren compensar, quieren invadir, quieren, qué sé yo. De modo que no recomiendo a ningún país tomar esas medidas porque sería muy mal destino para sus nacionales. Merchan Alberto dice, profesor Montoya, ahora a los ingenieros no les gusta las matemáticas, prefieren el conocimiento técnico. Bueno, está bien, conocimiento técnico es muy bueno. Y yo me acuerdo que cuando yo estudié técnica en el José Pardo, los empresarios preferían los técnicos porque sabían manejar las máquinas, mientras que los ingenieros, puro número, puras fórmulas, pero no, no, no sabían cómo funcionaban las máquinas. Murdoch dice, Alemania tenía su orgullo como nación, recuperar su territorio. ¿Qué territorio estás hablando?
Siempre con esa mentalidad militar, siempre terminan mal, ¿ah? No, el que se mete a hacer esas cosas termina mal porque la gente se defiende. Muy bien, ok. Este, Alemania, yo admiro a Alemania, es un pueblo muy trabajador, eh, tiene una educación muy buena. Estuve allá, estuve trabajando en el centro nuclear de Darmstadt, gente excelente. Acá no estamos hablando de nacionalidades, estamos hablando de ideologías. Acá también el Perú somos muy buenos, pero buena gente, pero algunos tenemos ideas un poquito medias enfermizas, medias que generan odio. eh, Cuando generan odio y le dicen, no, tú estás generando odio, la confrontación y todas esas cosas son generadas básicamente por la desigualdad, la injusticia económica. Eso lo dicen los grandes historiadores. La sociología tiene una sola ley que se cumple, y esa ley es que las desigualdades generan confrontación. Muy bien, amigos. Entonces, ahí quedamos. Ya me pasé un minuto. Les agradezco. Compartan esta página, compartan este video, hagan like, suscríbanse si aún no lo han hecho. Y les doy un gran abrazo. Y espero pues que si escriben novelas, primero tienen que eh, conocer la realidad. Si no, van a estar en problemas. Hasta un próximo encuentro con la ciencia, amigos. Chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.